Historia de la pedagogía. La educación en la prehistoria se fundamentaba en la cultura. El tipo de educación que recibió el hombre primitivo fue la educación espontánea e imitativa. Las características principales de la educación en este periodo eran las siguientes. Tenemos la imitativa, la cual consiste en que los niños y jóvenes aprendían observando y replicando las acciones de los adultos, principalmente a través de la caza, la recolección y otras actividades esenciales para la supervivencia. También la doméstica, la cual se basaba en que la educación se realizaba en el seno de la familia o en el grupo cercano. Sin intuiciones formales, los conocimientos y habilidades se transmitían de generación en generación dentro del hogar. La global, la cual la educación abarcaba todos los aspectos de la vida cotidiana, desde técnicas de subsistencia hasta normas sociales y valores comunitarios. No había una separación entre diferentes áreas de conocimiento. Y como último punto también tenemos la mágica, la cual se basaba en las creencias y prácticas mágicas, eran una parte integral de la vida cotidiana y, por lo tanto, de la educación. Los rituales, mitos y la explicación del mundo a través de elementos sobrenaturales formaban parte del aprendizaje de los jóvenes. En este contexto, la educación espontánea e imitativa reflejaba la necesidad de transmitir conocimientos prácticos y esenciales para la supervivencia y la cohesión social. Aproximadamente 3.000 años antes de Cristo, aunque ya empezaban a formarse civilizaciones más complejas, muchos de estos principios seguían vigentes en comunidades prehistóricas. En la Edad Antigua tenemos surgimiento de las primeras civilizaciones y la escritura. La educación se diversificó según las diferentes culturas. En Grecia, la educación era intelectual y se centraba en la filosofía, las matemáticas y la retórica. En Esparta, la educación se enfocaba en las practicación física y militar. La educación era un privilegio para las élites sociales. Pedagogía del Renacimiento y del Humanismo. Durante los siglos XIV al XVI se desarrolló un cambio en la vida cultural y artística del ser humano. Por otro lado, el movimiento humanista se basa en la oposición a la severidad de la disciplina eclesiástica, situándose en un pensamiento pedagógico donde refleja la importancia de la educación infantil, donde influye la familia, el ejemplo, el valor formativo de la historia, la importancia de la formación moral y cívica. El Renacimiento es un fenómeno cultural iniciado en la Edad Moderna que retoma los principios de la antigüedad clásica pero actualizadas, sin renunciar a la religión cristiana, sustituyendo la presencia de los religiosos por el aumento de la afirmación de los valores del mundo y del ser humano. Reforma. Tras el cambio sufrido por la transición de las épocas, la reforma protestante influyó mucho en el ámbito educativo, ya que la educación ya no se basa solamente en teología, nociones básicas de aritmética de la cultura clásica, matemáticas y ciencias. También cabe destacar a reformadores importantes de la época como lo fue Martín Lutero, el cual influyó mucho en la educación, ya que pasó toda su vida estudiando en colegios religiosos y se dio cuenta que la enseñanza suministrada no era la apropiada. De ahí surgieron las recomendaciones para que la educación se convirtiera en una fuente del saber y de la igualdad entre los ciudadanos. Además, transformó las creencias y la educación en su país al iniciar las reformas en las que permitió crear escuelas y universidades en las que se impartieron las técnicas de pedagogía luterianas. También está Juan Luis Vives, al cual se le reconoce como el primer pedagogo sistemático de los tiempos modernos, que aplicó la psicología en la educación. Se opuso a los métodos escolásticos recomendados. Él empleó
lo cual es una sátira política sobre la vida en una isla ficticia. Con esta obra, Moro pretendía abrir los ojos del pueblo a los males sociales y políticos de la época. Pedagogía moderna. La pedagogía moderna nace con la idea revolucionaria de nuevos ideales, rechazando el tradicionalismo manejado hasta fines del siglo XIV, donde da inicio a una nueva era donde el alumno puede criticar lo ya escrito en papel, sean en aspectos sociales, políticos, religiosos, científicos y morales. La pedagogía moderna muestra una educación libre, donde el estudiante se vuelve autónomo y participe de su aprendizaje, junto a la compañía de su tutor, que no controla pero sí ayuda a su proceso educativo.